Continuamos con Piedra, Papel y Tinta. Este programa se hace gracias a la coordinación entre el diario La Razón y la cadena A de televisión. Habíamos dejado pendiente una pregunta en el anterior segmento para el diputado Barrientos. ¿Por qué Bolivia dice no? Se atreve a participar en unas elecciones que esta fuerza política califica de pantomima. Muchas gracias por la pregunta, estimado Rubén. Primero, hemos manifestado nosotros de que este no es un proceso electoral democrático y no es un proceso electoral constitucional. El principio fundamental, la base, el cimiento de la democracia es el voto del pueblo. Y el movimiento al socialismo no respeta el voto del pueblo. Nos estamos dando el lujo de que un Tribunal Supremo Electoral convoque unas supuestas elecciones sin respetar el voto del pueblo. Un tribunal electoral que administró, que se gastó 160 millones de bolivianos, que proclamó los resultados y se dijo que no se iba a modificar el artículo 168 de la Constitución. Pero ahora hace todo lo contrario. Por lo tanto, este no es un proceso democrático porque sencillamente no se respeta el voto del pueblo. Segundo, no es un proceso constitucional, porque el artículo 168 de la Constitución establece que el presidente y vicepresidente solo pueden ser reelectos una sola vez de manera continua. Ahora vamos ya por la cuarta reelección, supuestamente. Entonces, tampoco es un proceso constitucional. Ahora, ¿qué es lo que ha fabricado, qué es lo que ha armado el régimen en estos casi 14 años? Nos han aprobado una constitución donde de contrabando nos han metido, por ejemplo, que los que no pueden renunciar y son los privilegiados son Evo Morales y García Linera. Son los únicos que no pueden renunciar, pero gobernadores, alcaldes, diputados, senadores sí tienen que renunciar. La propia constitución establece una serie de situaciones que le benefician al movimiento al socialismo. Ahora, respondiendo, ¿por qué nosotros estamos en este proceso? Porque desde ahí vamos a recuperar la democracia. Tenemos que estar en todos los escenarios posibles para recuperar la democracia de manera pacífica. Porque caso contrario, ¿qué es lo que hubiese ocurrido? Todo lo que han armado, todo este maquillaje, hubiese hecho que estén nomás por ahí los del régimen con sus afines, supuestamente opositores, que ahora aparecen disfrazados de opositores. ¿A quiénes se refiere específicamente? Nosotros nos referimos, por ejemplo, al señor Pazzi, que lo ha dicho públicamente que él no va por la unidad. Hay otra candidata de Pambol que lo ha dicho públicamente que ellos tampoco van para la unidad. Y el señor Mesa tampoco ha viabilizado un proyecto de unidad. Nos parece, y lo decimos con el mayor respeto al señor Mesa, es una persona muy inteligente, es un gran historiador. ¿Se habrá dado cuenta que la división lo único que hace es beneficiar al régimen? ¿Por qué no va por el proyecto de unidad? Por eso es que nosotros estamos trabajando en un proyecto de unidad donde hemos tenido ya hasta el momento, y hoy se estaría firmando la alianza número 50, Central Obrera Regional del Alto, Nueva Opción Social, el CONAMAC, plataformas, organizaciones. Entonces se ha abierto un camino y nuestra presencia ha hecho posible, estimado Rubén, de que se abra ese camino de unidad, ya que algunos no quieren la unidad y le hacen el flaco favor al régimen. Entonces, ¿cuál es la salida? La salida es que nos unamos todos los bolivianos para recuperar la democracia. Por eso es que nosotros consideramos que este es un escenario en el cual pacíficamente podemos recuperar la democracia. Si me permiten terminar, es una pantomima, es un teatro, es un maquillaje nomás. Nos están haciendo creer que este es un gran proceso electoral y no es así con los argumentos que hemos planteado. Pero sí, en este escenario podemos recuperar la democracia y nos parece que el pueblo boliviano en su momento va a asumir esta decisión ante el divisionismo y ante este maquillaje que lleva adelante el régimen. De todas maneras, al final, Bolivia dice no puede estar convalidando y validando esta pantomima, como dice, con su participación. Lo consecuente hubiera sido de que no participen, planteen otra forma de lucha contra este régimen, entre comillas, que plantea Bolivia dice no, o en su caso contra esta dictadura, entre comillas. Claro. Pero se suma a la convocatoria emitida por el Tribunal Electoral, como también lo hace con otros partidos. Por alusión creo que le corresponde hablar pero solamente a Diego. Medio minuto nada más. Si supongamos que no hubiésemos participado, muy felices los supuestos opositores y el régimen, felices ellos. Nosotros hemos asumido una decisión patriota, democrática, de estar en este escenario.
que es un falso proceso electoral y falso proceso democrático, porque hay que hacerlo en paz, hay que hacerlo de la manera más inteligente y obviamente es el pueblo el que va a tomar la decisión. Finalmente es el pueblo y seguramente será el voto del pueblo que tome la decisión. Sí, un argumento que se ha manejado en esta pre-campaña y ahora que estamos en campaña electoral es que la oposición no ha logrado un líder que pudiera conjuncionar las ideas y hacerle frente tal vez de manera más sólida al candidato del oficialismo. Por un lado dicen, en Bolivia dicen no, que el mesismo no se adscribe, en el mesismo seguramente dicen también porque ellos no se suman. ¿Habrá posibilidad, Diego, de que haya un solo candidato para responder a las aspiraciones que tiene, por ejemplo, Bolivia dice no? Porque seguramente cada quien quiere ser el candidato de unidad, pero nadie quiere ceder. Sí vale la pena dejar en claro que requerimos. Esta es la época de la inmoralidad, este es el gobierno del cinismo, es el gobierno de la mentira. Se requiere una revolución ética. El señor Urquizo mete mano y el ministro de Justicia, que es más ministro de la injusticia, con una justicia absolutamente quebrada y destruida, dice, no es para tanto. Entre paréntesis, nota de redacción. Ayer el ministro ha aclarado de que no dijo una circunstancia, lo que dijo es, si a Urquizo le meten a la cárcel, ¿qué criterio tiene? A mí me parece exagerado, aclaró el ministro eso, solamente para que tenga contexto. Pero en general es una filosofía del no exageren, ¿no? Robaron en el fondo indígena más de 100 millones y el presidente dijo, no exageren, son solo 2. Cierto, es muy cuestionable lo que hizo el gobernador Urquizo. Cuestionable para todo ciudadano que a una persona... Pero es parte de una filosofía de gobierno, es la filosofía que tiene. ¿No? Tú estás en contra de las mujeres, para nada. El avance de las mujeres es absolutamente imprescindible, el shock femenino tiene que darse. Y no se va a dar con un gobierno que prioriza al manito Urquizo o este tipo de modelos de comportamiento tremendamente negativos y autoritarios. Es importante entender en qué espectro nos estamos moviendo y es importante reafirmar la tesis de que este es un gobierno que ha pasado de ser un gobierno democrático en sus inicios, el advenimiento además de movimientos sociales, democratizó la democracia, a ser un gobierno cleptocrático autoritario, un gobierno corrupto y autoritario. Ya es absolutamente demasiado ver, ¿no es cierto?, que pasen todos los días por nuestras fronteras en Beni 30 avionetas cargadas de 500 kilos, narcotráfico galopante, cada una de las avionetas con 500 kilos. ¿Qué significa eso? 15.000 kilos. ¿Qué significa eso en números? Básicamente tenemos unos números que implican suponer que 7.000 millones de dólares ingresan mínimamente a nuestra economía por concepto de narcotráfico. Estamos plagados de narcotráfico. Narcotráfico, esa es una escena de las avionetas. La segunda escena es este señor en Morochata gritando después de que el presidente dice, de una manera absolutamente burlesca con la democracia, si ustedes me dan sus votos, les doy absolutamente todo. No le estaba diciendo, si ustedes estudian bien, les doy. Si ustedes tributan bien, les doy. Si ustedes bajan los índices de mortalidad, les doy, que sería un premio meritocrático al rendimiento. No, si ustedes votan por mí, yo les doy lo que ustedes quieran. Eso es un delito, esa es la imagen. Y termina de decir eso el presidente, y una voz dice, y mueran los caras. Es decir, narcotráfico, odio de razas, manifestado esto con la apología que hace el vicepresidente diciendo que es una guerra de caras y taras. Esta es la lógica de odio. Entonces es narcotráfico, es odio y por supuesto es sumisión. Un tribunal electoral que saca reglamentos con distintas fallas, ¿no es cierto? Primero, que no pueden ser parte de este proceso de renuncia. Los gobernadores tienen que renunciar, tienen que irse 3 meses antes. Presidente y vicepresidente se quedan. Primera cosa. Segunda cosa, que pueden seguir informando, dicen, de las obras que presentan. Informando. Esto es absolutamente claro que están haciendo campaña electoral presentando sus obras. Y el Tribunal Electoral conecta esto, legitima diciendo que no está bien, ley de la información, tenemos que tener información todos. Está clarísimo que están vendiendo las obras de una manera descarada. Tercer elemento, se están dando 14 días para tener los resultados. Señores, somos el único país, el hazmerreír de América Latina, al proponer 14 días. Señores, no tenemos un reglamento con la segunda vuelta. Cuarto rasgo. Quinto rasgo, se le da al partido de gobierno 10 millones y al partido de la oposición 2 millones.
Es decir, son un conjunto de rasgos que, por supuesto, si uno suma esto a la renuncia de sus principales vocales, Exeni, que huyó, Uriona, que huyó, la señora Sandoval, que tuvo la dignidad de explicarnos lo que sucedía, había, por supuesto, movidas, presión gubernamental, y la misma carta del señor Costas con 9 puntos que mostraban las irregularidades del tribunal. Si sumamos esto a estas fallas, entre comillas, técnicas, normativas, y si sumamos a todo eso que el gobierno está empeñado, como decía aquí mi amigo Barrientos, empeñado en poner al Estado, todo el Estado, al servicio de una campaña. Los ministros bolivianos no son ministros bolivianos, son operadores del MAS. Los municipios no son municipios de una región, son operadores de la campaña de Evo Morales. Es todo en este proceso absolutamente poco transparente. Es una maquinaria poderosa. Solamente en medios de comunicación en el 2014 se gastaron 1.035 millones de bolivianos, 150 millones de dólares, lo que decías. Ojo, el 2014, esta elección parece más peliaguda. ¿Cuánto van a gastar? ¿Más que eso? Señores, si sumamos toda la plata de la oposición desde Belsu a la fecha, no vamos a llegar ni siquiera a un tercio de eso. Es pues un huaiqueo, se llama huaiqueo político, es una asimetría electoral enorme. Cuando me dicen el pueblo va a decidir, no pues, no va a decidir el pueblo, lo ha decidido y el MAS, con un tribunal chuto, con una maquinaria estatal poderosa y por supuesto con gente diseminada a lo largo y ancho del país, proclamando estas consignas de odio o simplemente haciendo fraude al estilo Juan Peredas Boom del 78. Hemos retrocedido 40 años, lo de Riberalta, lo de San Miguel de Velasco. Es decir, todos estos casos nos están mostrando que estamos volviendo al 78. La democracia construida dificultosamente vuelve atrás 40 años. Si sumamos esto al narcotráfico, es Roberto Suárez y Peredas Boom revividos. Esto es Walking Dead versión 9. Son los muertos vivientes que están otra vez acá para promover estas taras tan inmensas de destrucción de nuestro país. Digo, la pregunta que te planteaba, obviamente has tenido que argumentar con otros elementos. ¿Es capaz Comunidad Ciudadana de adscribirse a la idea que tiene Bolivia, dice no, de hacer una unidad, de plantearse una unidad en la oposición para hacerle frente al MAS? ¿Y unidad con qué figura política, con qué cuadro político, bajo qué acuerdos? Bueno, aquí hay razones claras, pragmáticas. Tenemos un candidato con casi 30% de votación, más, menos, que por supuesto es el candidato preferido por la población. La respuesta es simple, tenemos un líder. Todos estos argumentos, argucias discursivas de un Exeni, por ejemplo, los intelectuales orgánicos del MAS como Fernando Mayorga, que mostraban que había una dispersión en la oposición, no es cierto. Hay un solo líder, clarísimo, y ese líder no está en absoluto divorciado de Óscar Ortiz, por ejemplo, en términos de hacer alianzas, que ya lo hemos hecho hace 3 viernes, para exigir a la renuncia de los magistrados del Tribunal Electoral, y tampoco estamos cerrados, por ejemplo, una alianza postelectoral. Es decir, estamos abiertos a seguir bregando en esta lucha para tener no un candidato como quisiera el MAS y como quisiera el presidente, para polarizar derecha e izquierda, un discurso simple. Por el contrario, es bueno que se mantenga esta estructura y poder tener la oportunidad, incluso en alianzas postelectorales, de afianzar esa unidad. Corresponde, creo, hablar en el siguiente segmento acerca de cuáles son las ideas que tienen a estas alturas de la campaña electoral cada una de las fuerzas políticas con miras a presentarle al país sus programas de gobierno. Seguramente, como ya lo han dicho nuestro panel, hay una serie de argumentos contrarios a una disputa electoral. Estamos en el criterio que nos plantean en una situación muy complicada que obviamente plantea un remesón electoral. Y el remesón electoral se da a partir de las disputas o de las revoluciones que pudieran plantear democráticamente distintas fuerzas políticas y un cambio estructural con programas de gobierno. Si nos permiten, enseguida volvemos con estas preguntas y respuestas.